entonces a la última parte de esta guía que corresponde a porcentajes. Y esto es súper importante, y yo creo que más de algunos de ustedes, bueno, saben qué son los porcentajes cuando uno va a comprar y quiere un descuento, y dice, ah, mira, un 25% de descuento. Oh. Entonces, como que usamos en el día a día el lenguaje de los porcentajes, y no solamente el lenguaje, sino que usamos esa herramienta todos los días. Y la pregunta es, ¿qué son? ¿Y por qué están metidos en la guía de razón y proporción? Bueno, la gracia de eso es que uno de los casos importantes de proporcionalidad son los porcentajes. O sea, los porcentajes son un tipo de proporcionalidad. La diferencia es que nosotros consideramos que cuando hacemos la proporción, recuerden que proporción es A es a B como C es a D, vamos a tener entonces que en particular, ahora, viendo esta fracción de abajo, el porcentaje que yo quiera, por ejemplo, un 25%, lo que sea, va a ser con respecto al 100%, que es el total, como la variable que yo tenga con respecto a un número. Ya, no se entiende nada, ¿no? Entonces digamos que queremos calcular, con un ejemplo acá se va a entender mucho mejor, el 40% de 450. Entonces yo voy a decir que el 40% que corresponde a 40 sobre 100 va a ser igual al 40% de 450, que no sé cuánto es, con respecto a 450. Fíjense que los denominadores son el total. El total es 450, que corresponde al 100%. ¿Qué es lo que yo quiero calcular entonces? El 40% de ese 450 que va a corresponder a X. Y ahí está. Entonces ustedes tienen esta relación y lo único que tienen que hacer entonces es despejar X. En este caso pasamos multiplicando el 450 y me queda entonces 450 por 40 dividido en 100. Simplifico el 0, 4 por 450 es 1800, dividido en 10, 180. ¡Pum! Listo. Así de simple. Y así obtienen porcentaje. Ahora, yo creo que nadie lo hace así. Como que seamos sinceros. Lo que hacemos es regla de 3. Yo siempre hago la regla de 3. Yo digo que, por ejemplo, el 100% de lo que quiero calcular es igual a 450. Y lo que yo quiero calcular, entonces, es un 40% de eso. Y no sé cuánto es. Entonces, lo que yo les decía antes era que esta incógnita es los valores cruzados multiplicados dividido por el que falta. Es decir, 40 por 450 dividido en 100. Y eso va a ser igual a X. Primero, olvidé los porcentajes porque son proporcionales, ¿ya? Olvidemos los porcentajes. Segundo, esto es lo mismo que tengo acá. Fíjense que acá yo tenía 450 por 40 dividido en 100 y acá tengo 450 por 40 dividido en 100. Lo mismo. Ambos procedimientos son correctos, de las dos formas lo pueden hacer y les va a ir súper bien. Esto yo lo puedo escribir como 40 sobre 100 por 450, ¿no? Es lo mismo, solamente separé la fracción. Y entonces yo puedo pensar que esto es el porcentaje que yo quiera, siempre va a ser con respecto al 100 por el número que yo quiero calcular, que sería, por ejemplo, un total A. En este caso, el A sería 450, el porcentaje sería 40, y eso es la fórmula que está descrita acá a la izquierda, donde decimos que de forma explícita, si yo quiero calcular el P% de un total A, lo que podemos hacer simplemente este P, que sería la cantidad de por ciento que quiero calcular con respecto a 100, multiplicándolo por A, y eso va a ser igual a X, que es la incógnita. Eso es muy importante. Ahora, ojo, 40% siempre va a ser entonces 40 sobre 100. Eso va a ser equivalente a un número decimal, porque si yo simplifico este 0 con el 0 y me queda 4 sobre 10, eso es lo mismo que 0,4. Así que yo lo divido viendo las clases de números racionales que deberían ya haber visto para llegar a este video. Entonces, 40% es 0,4. Y es muy importante que ustedes no solamente sepan calcularlo, sino que como están preparando una prueba donde el tiempo es muy importante, es fundamental que todos ustedes puedan ser capaces de saberse estos porcentajes de memoria. Sabiendo cómo calcularlos si es que no se acuerdan, eso es mejor que la memoria, pero es importante que se sepan y por eso les dejamos esta tabla de porcentajes notables e importantes que ustedes se deben aprender. O sea, por ejemplo, si yo tengo un 1%, eso es una cantidad sobre 100. Entonces, si ustedes dividen esto, les va a dar que en decimal es 0,01. Un 5% va a ser 5 sobre 100. Y si ustedes simplifican esto dividirlo por 5 y me queda 1, que 5 dividido en 5 me da 1, y 100 dividido en 5 me da 20. Entonces, la fracción equivalente a un 5% es un veinteavo. Y si ustedes lo pasan a decimal, les va a dar 0,05. Ojo, si ustedes entonces se ponen a aprender esto, yo creo que esto es muy intuitivo, este también, pero es muy importante que se aprendan, por ejemplo, este que está acá, que es típico que aparezca, pero la gente no tiene la intuición de repente tan desarrollada. Cuando a mí me dicen un octavo, yo automáticamente pienso en 0,125 o en un 12,5%. Siempre les va a aparecer esta, es muy común.
y es poco común que la gente se la sepa. ¿Por qué un 12,5% me interesa? Bueno, porque si yo tengo un 100% y lo divido en 2, me va a dar un 50%. Si el 50% le divido en 2, me va a dar un 25%. Me va a quedar que 25% dividido en 2 es 12,5. El 50% entonces es equivalente a que a la unidad 100% es igual a 1, está aquí, escrito acá, lo divida en 2. Entonces esto es un medio. Si vuelvo a dividirlo por un medio, es un medio por un medio, o sea, es un cuarto. Y si lo vuelvo a dividir por un medio, es un octavo. Porque un cuarto por un medio me da un octavo. Y eso es lo que está escrito acá. O sea, este está relacionado con este y con este. Porque es aplicar un medio, multiplicar por un medio y por un medio. Lo que se va a ver también en el decimal. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Otro punto importante entonces también es qué pasa cuando yo tengo un 20%, que es 2 veces un 10%, entonces pueden multiplicar esto por 2 y empezar a jugar. Yo les recomiendo que esto lo escriban, por ejemplo, escriban primero el tanto por ciento y rellenen con la fracción haciendo el cálculo a mano. Hagan este ejercicio, háganlo cada, no sé, 3 meses, 2 meses, para que cuando sea el día de la prueba, a ustedes ya les salga súper bien y lo tengan súper claro y no pierdan tiempo haciendo estos cálculos.